Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Buen quiebro de Messi. Se da la vuelta a pico del área, amagando con el disparo, sigue Messi, golazo. El fútbol como espectáculo está muerto. Esta es la sentencia de Juan Pablo Meneses, escritor chileno que reflexiona a partir de varios elementos: la baja de ingresos del deporte, la falta de arraigo de sus aficionados a los equipos y el aumento de la discusión en torno a factores fuera del juego mismo. Según él, estamos ante una versión hiperconsumista del fútbol a la que llamó post-fútbol. En esta variante lo de menos son los partidos, lo que genera ingresos. Lo que provoca pérdidas o ganancias inmensas está fuera de la cancha. Meneses recuerda el momento más icónico de la Eurocopa. No fue una chilena, ni una rabona, tampoco una jugada y mucho menos una atajada. El instante que marcó la competición fue Cristiano Ronaldo moviendo una botella de Coca-Cola durante una conferencia de prensa, hecho que marcó el rumbo de otras conferencias de prensa y que generó movimientos millonarios en las acciones de la refresquera. En el post-fútbol, el aficionado no ocupa los asientos para presenciar las gestas de los jugadores. Son multinacionales que acaparan los boletos y usan camisetas de sus empresas, no de los equipos. En esta deformación del deporte, una empresa de Medio Oriente compró los derechos de los amistosos de la selección brasileña con la condición de poder vetar jugadores. Algo así como un FIFA en la vida real. El fútbol se gamifica. Lo importante ya no es el juego, ni la estrategia de los directores técnicos, tampoco las jugadas improvisadas, los regates, los remates ni los nombres en las camisetas. Es la narrativa que gira en torno a ello. Meneses cree que la historia por excelencia del post-fútbol es la de Lionel Messi, el argentino que vino de un barrio pobre adquirido por el Barcelona para después costar cientos de millones de euros. Al niño post-futbolista no le interesa dejar atrás a sus rivales en el campo ni ganar campeonatos. Le importa ganar dinero, ser precisamente eso. Adquirido. El show del post-fútbol está frente a los árbitros, donde mediante el VAR ponen al hincha en suspense, donde toman decisiones a la usanza de la NFL, el deporte espectáculo por excelencia. Para Meneses, el post-fútbol demuestra que el verdadero atractivo está fuera de la cancha. El cine está viviendo una época similar. Estamos entrando a la etapa del post-cine. Pero antes de hablar directamente de sus características e implicaciones, tenemos que hablar de No Cosas de Byung-Chul Han. El filósofo plantea que actualmente vivimos en una época complicada derivada principalmente de dos factores, la digitalización y lo que él llama la era de la información, o para ponerlo en otros términos, en el capitalismo de la información. La principal problemática de nuestros tiempos es que nos hemos convertido en fetichistas de la información. Producimos y consumimos más información que nunca. Somos, en sus propias palabras, infómanos. Ante la tecnología, Han es un pesimista. Nos explica cómo hemos abandonado las cosas, lo físico, lo terreno, por las no cosas. En ese abandono hemos perdido los vínculos, la empatía, para sustituirla por lo desechable. Desechamos amigos como desechamos cosas. En ese naufragar en el océano de información hemos extraviado lo que nos hace ser, nuestra relación con el otro. El oso en inteligencia artificial de Spielberg es una cosa que cumple un papel primordial en el filme. Es el vínculo del niño con lo que fue, es su arraigo al pasado. Es además lo único que le queda del periodo más feliz de su existencia, la vida en familia, el vínculo con la madre. Es por medio del teddy bear, es decir, la cosa, que el pequeño puede traer de vuelta a su mamá para pasar un breve instante con ella. Son las cosas las que nos atan a la otra edad. El señalamiento de Han es que dichas cosas son ahora datos, o puesto en otras palabras, información, que además por momentos tiende a ser falsa. Si el oso hubiese sido solo información o una no cosa, no habría existido ese instante de felicidad inmensa que David pudo conseguir. El ciclo de la información, según el pensador, es efímero. La información falsea los acontecimientos.
se nutre del estímulo de la sorpresa, pero el estímulo no dura mucho. Rápidamente se crea la necesidad de nuevos estímulos. Nos acostumbramos a percibir la realidad como fuente de estímulos, de sorpresas. Esta construcción de la realidad a partir de información representa un cambio de paradigma debido en gran parte a las fake news, mismas que además tienden a moldearla por encima de los hechos. Una noticia falsa es más importante que un hecho comprobado. ¿Y cómo se relaciona el cine con esto? El arte y el cine son cosas que nos atan a lo terreno, y en el cine como en el fútbol, la cosa en sí, la película o el partido son lo de menos. La sentencia de Meneses abarca también al cine. En el postcine el verdadero show no es la película, sino lo que hay en torno a ella. Es decir, las no cosas, el mar de data e información alrededor de la obra cinematográfica. Así como los empresarios de ICE vetaron jugadores de la selección brasileña, los fans influyen directamente en la película. Es por medio de los datos que recaban compañías para las productoras que deducen lo que quiere la audiencia y con base en ello escriben y hacen las cintas. Es ahí donde ocurre la magia del post-cine. El espectador, por medio de teorías, suposiciones y filtraciones, genera ese mar de información prácticamente inabarcable. O para decirlo en palabras de Han, para la creación de valor es crucial la producción de información distintiva que promete a los consumidores experiencias especiales. La información es siempre más importante que el aspecto de la mercancía. Lo importante no es la película en sí, sino la conversación previa, las teorías, los videos que explican la película, es decir, la información. El espectador va al cine no a sorprenderse como solía hacerse antes, va a corroborar, a comprobar datos. La sorpresa es como el ciclo presentado por el filósofo, efímera, ya que no es sorpresa real en tanto que todo se supuso, se filtró. Las cintas del post-cine vienen cargadas de ideas preconcebidas y, más grave aún, de emociones preconcebidas. Dos ejemplos de 2021 forman parte del postcine: Justice League de Zack Snyder y Spider-Man: No Way Home. La primera es una película cuyos momentos álgidos ya habíamos visto en otra versión, pero que se concluyó con la visión del director. La cinta se hizo debido a peticiones en Twitter y los esfuerzos apabullantes de los fans. Los hashtags no son otra cosa que datos que recopiló una compañía. Es justo decirlo, el fan hizo la película. Eso mismo ocurrió con el filme del arácnido, que atravesó un extenso periodo de reshoots. No se sabe qué fue lo que se agregó, pero se intuye que esto vino a partir de una petición: tener un multiverso. De ahí el mar de información. Lo importante es el triunfo de los fans, su victoria y la comprobación de que todo aquello solicitado se cumpliera a cabalidad. La película no importa, lo importante es el logro colectivo. En Esculpir el tiempo, Andrei Tarkovsky inaugura su libro con cartas de sus espectadores, que de múltiples maneras se vieron reflejados en alguna de sus películas. Esas conexiones, a veces inusuales, fueron bautizadas por el cineasta como encadenamientos asociativos, el acto de vincularse a una obra por medio de signos que remiten a la experiencia propia. El director lanza de ahí su teoría: un gran filme es una obra inacabada, ya que el espectador lo termina al mirarlo y establecer esas conexiones sígnicas. En el post-cine no hay encadenamiento asociativo. El fan hace la obra antes de empezarla. Los productores están al tanto de los rumores y las peticiones que escriben el guión basándose en dicha información. Si durante décadas el cine atrajo al espectador mediante el Star System, ahora lo atrae mediante propiedades intelectuales, que además tiene el poder de intervenir por medio de campañas en redes sociales. En el post-cine, las compañías invierten poco en ello. El fan hace el trabajo. El arte actual tiende a comunicar una opinión preconcebida. La concepción precede a la ejecución. Como resultado, el arte degenera en ilustración. El arte ya no es un oficio que da a la materia forma de cosas sin intención, sino una obra de pensamiento que comunica una idea prefabricada. Los spoilers o las filtraciones son ruido, del que hay mucho en la red, y el ruido no es otra cosa que información que impide las experiencias de presencia, incluso las revelaciones. En el post-cine no hay sorpresas, hay confirmación de datos. Según Lacan, la cosa es un punto ciego. Es célebre la petición de Hitchcock sobre Psycho.
En esencia, pedía a quienes ya habían visto la película no revelar situaciones sobre la trama. El director creía fielmente en sorprender al espectador, quien buscaba siempre adivinar el destino de la narrativa. El asesinato en la ducha fue el gran giro de su historia. En aquellos días no había internet, no se vivía en el capitalismo de la información. En el post-cine, la cosa está muerta, debido a la sobreabundancia de significado que antecede o sucede a la obra. Estamos ante un nuevo paradigma, el cine del espectador, hecho en foros de Facebook, en tweets. Estamos en una época en donde las majors están dispuestas a complacer a sus fans y esto no es necesariamente bueno. En palabras del teórico Jacques Doniol-Valcross, el productor no sabe, por así decir, lo que desea el cliente, y esto por una razón muy sencilla, que el cliente por su parte tampoco sabe muy bien lo que desea. Vivimos, sin lugar a dudas, en los tiempos del post-cine. It's Andrew Garfield playing Spider-Man again. Yeah. Oh, you almost got me.